¿Cómo se me escucha? ¿Cómo están esta noche? Bien, ese fue siempre mi sueño, ser Luis Miguel. Estudié para docente de primaria, así que esto es lo más cerca que me va a tocar. Qué precioso, ¿no? Este evento, el espacio. Yo no conocía Posadas, así que muy agradecido de estar acá y bueno, ya empezamos a conocernos, ¿no? Bien, unos paisajes maravillosos. Bueno, hicimos este censo al principio, pero me gustaría saber cómo venimos ahora. La gente que está acá, los niveles a los que pertenece. ¿Había alguna gente de inicial? ¿Sigue estando por acá? Me gusta que se hayan ido también acobachadas al fondo. Bien, ¿había gente de especial? Bien, vamos, resisten por allá, se fueron a talleres, me gusta. ¿De primaria? Bien, mi gremio. ¿Docentes de secundaria? Bueno, epa, me gusta. Si hacemos un piedra, papel o tijera, tenemos 1 contra 1 seguro. Bien, genial. Vamos a empezar entonces. ¿Y nivel superior? Bien. Pasa que ustedes en el nombre ya tienen, ¿no? Como superior. Uno dice, bueno, no quería inflarles tanto el ego. Bien, entonces vamos a entrar un poco en calor. Yo soy de la escuela de Meli, de que hay que un poco moverse para aprender. Es difícil aprender si uno está quieto, si uno está en silencio. Así que el juego es el siguiente. Yo voy a compartirles una afirmación y ustedes tienen un señalador, si todo salió más o menos bien, lo tienen en la mano, bien. Va a ser una herramienta comunicativa durante este espacio. Y si alguien no lo tiene, perfecto. Todos los asientos de adelante, yo no se los dije esto, pero no los voy a evaluar el día de hoy, así que pueden acercarse adelante y van a tener un primer plano también de la pantalla. Bien, entonces yo voy a hacer una afirmación y ustedes van a levantar el señalador mostrando el color que represente su postura. Bien, un color significa una cosa, otro color significa otra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hacemos una de prueba? Bien, no sé dónde pararme para no taparles la pantalla. Siento que se habla de IA todo el tiempo. Totalmente violeta, naranja para nada. Bueno, hay abrumadora mayoría de violetas, pero estoy para vivir una semana en la vida de aquellas personas que pusieron naranja. La verdad, no me molestaría. Bien, sobre todo se habla de IA todo el tiempo en esta sala, ¿no? Bien. Esta nueva tecnología me genera más miedo que entusiasmo. Totalmente para nada. Apa, mirá cómo se reparte de repente. Bien. Había mucho naranja igual, ¿eh? Me gusta. Fue preparando el terreno, Ramiro, para esto. Buenísimo. Uso programas como ChatGPT en mi vida cotidiana. Totalmente para nada. Bueno, tenemos un poco y un poco. Bien, me gusta quienes están. Estupendo. Es bailando una samba. Bien, me intriga. Quiero saber, ¿por qué? Depende, lo uso a veces. Ah, bien, yo pensé que era tal vez que usaban otro tipo de programas que no eran GPT. ¿Para qué usan ChatGPT? Para planificar. Asienten. Bien. Para algunos proyectos. Para generar imágenes. Flyers, propaganda, comunicación. Para presentaciones también. Ah, bueno, tenemos un uso variadito. Bien. Totalmente. Me encanta. Ok. Y de todas maneras hay gente que respondió para nada. Yo quiero saber si esa gente respondió para nada porque está en una cruzada en contra de la inteligencia artificial, que lo respeto, o le interesa pero nunca tuvo la oportunidad. O sea, ¿hay gente acá que nunca haya usado ChatGPT, por ejemplo? Ok. ¿Y que haya solamente usado ChatGPT y no conozca otros programas? Un poquito más. Bueno, buenísimo.
tenemos muy buen punto de partida para empezar a hacernos algunas preguntas. Bien, lo primero que tenía ganas de compartirles es una pregunta que por suerte siento que ustedes estamos como en un rango etario donde van a entender la palabra, que es ¿por qué tanto alboroto? Pues yo cuando doy formaciones con gente muy joven, ya me miran raro cuando digo alboroto. Da esta sensación, ¿no? Da la sensación de que la agenda de la inteligencia artificial se nos ha impuesto y la conversación gira bastante, la conversación pública y la conversación en educación en el último tiempo pasó a girar bastante en torno a eso. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucedió que hace que estemos todo el tiempo hablando de esta tecnología? La realidad, como nos compartían hace un rato, que es una tecnología con historia. Esto no empezó ni ayer, ni hace un año, ni hace 10. Desde más o menos 1950 que se está desarrollando la primera tecnología que da lugar a que hoy existan modelos como ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa que hace que estemos hablando de eso ahora? Mucho más que hace 5 años. Bueno, en 2022 se lanza la primera versión de ChatGPT. En esta primera versión abierta al público se rompe en un día, en una semana, el récord de descargas. O sea, pasa a ser la aplicación más descargada de la historia. ¿Por qué no? Uno preguntaría, así como nos contaban también recién, no puede sacar la basura, no puede lavar los platos. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Bueno, el punto de inflexión tiene que ver con que es la primera vez que las personas de a pie, la gente normal, como uno, que no sabe programar, puede comunicarse con un modelo de inteligencia artificial. Hasta ese momento lo que sucedía es que existían modelos de inteligencia artificial que funcionaban de otras maneras, ¿no? Que los usamos mucho en el cotidiano. Ahora voy a contarles algunos, seguramente ya los conocen. La novedad es que ahora yo puedo escribirle como le contaría algo a otra persona o como le pediría algo a otra persona y el modelo procesa esa información en lo que se denomina lenguaje natural y me responde también en un lenguaje que yo puedo entender. Entonces deja de ser algo solamente para gente programadora, para gente nerd, para gente fan de la tecnología, y se masifica. Está en todas partes y cualquier persona puede utilizarla con muy pocos requerimientos. La mayoría de estos modelos tienen versiones de uso gratuita, lo puedo usar en el celular, lo puedo usar en una computadora. Entonces, de repente somos muchísimas personas en todo el mundo interactuando con estos modelos. Había un teléfono, tal vez se preguntan por qué. Les contaba que es una tecnología que tiene muchos años. A mí me parece interesante en general hablar de esto porque se conocen, históricamente hubo momentos donde hubo un optimismo y una tensión fuera de serie, desmedida, en torno a la inteligencia artificial. Por ejemplo, el momento en el que Garry Kasparov pierde contra un modelo de inteligencia artificial, que era algo que era impensado, estaba contra todo pronóstico, nadie apostaba que Garry Kasparov iba a perder. En ese momento empieza una ronda de entusiasmo maravilloso donde da la impresión de que la tecnología va a ser aquello que resuelva todos nuestros problemas. Y como bien saben, así fue. ¿No? Hoy no tenemos más problemas, ¿verdad? Bien. Gente de educación me mira. Perfecto. ¿Vieron el predictor del celular? Que si yo escribo algo, es el que en general me pone aquellas palabras que yo no quería usar para escribir lo que quiero decir. Bueno, esa tecnología nace más o menos en los años 60, se empiezan a sentar las bases de lo que después va a ser. ¿Se acuerdan cuando había 0800 y una palabra? Que uno marcaba en el teléfono. Bueno, funcionaba de una forma parecida. En función de las letras que yo apretaba, se presumía cuáles eran, de las teclas que yo apretaba, se presumía cuáles eran las letras y entonces cuál era la palabra que yo quería utilizar. Entonces hay algo de la tecnología que no es tan lineal, ¿no? Desde el año 1950 que empieza a existir esto, hoy día tenemos estos modelos para preguntarnos qué podemos hacer con ellos, pero lo que sí se viene manteniendo de manera constante, si miramos hacia atrás, es esta situación de primaveras, donde da la impresión de que esta tecnología viene a resolverlo todo, viene a cambiarlo todo para siempre, seguidas de años de inviernos, ¿no? Momentos de unas mesetas, donde da la impresión de que tal vez
alcanzamos el máximo potencial de lo que se podía hacer con eso y pasamos a hablar de otra cosa por un par de años. Quienes pensamos que saber nuestra historia es un poco un bálsamo, es un poco una forma de entender cómo pueden llegar a pasar las cosas que se vienen, esto nos da cierta tranquilidad o cierta sensación de imaginar cuáles pueden llegar a ser los escenarios que se vengan. Entonces, hace muchos años que convivimos con este tipo de tecnologías. Acá tenemos un par de ejemplos hechos en estilo plastilina, pero tenemos un GPS, ¿no? Si yo le pregunto a Maps o a Waze cuál es la mejor manera de llegar a determinado lugar, bueno, mejor lo va a definir Waze o Maps. ¿Qué significa mejor? No lo vamos a definir nosotros, probablemente sea más rápido. ¿No? Si yo quiero ir por allá paseando, mirando el paisaje, tal vez eso no sea considerado lo mejor por esta tecnología, pero me va a indicar cómo llegar de un lugar a otro y eso utiliza inteligencia artificial. La aspiradora robot, ¿no? También lee el territorio y va avanzando en función de cómo fue programada. Y el filtro anti-spam, aquello que le dice al correo qué cosas queremos leer y qué cosas en verdad son publicidad, son correos basura, también funciona con inteligencia artificial. Básicamente, mucho de lo que tiene que ver con evaluar grandes cantidades de datos y encontrar qué tienen en común, identificar patrones. ¿Vieron que a veces les habrá pasado de mandar un mail y que le llegue spam a otra persona o recibir en spam un mail que no estaba pensado para que llegue a spam? ¿Les ha sucedido? Bien, puede fallar. Esta tecnología tiene eso. No hay una tecnología con inteligencia artificial que tenga 100% de efectividad. Este tipo de tecnología se llama aprendizaje automático, ¿no? Es esto que mostrábamos recién. Si yo escribo HO en el celular, me dice cuáles son las palabras más probables. ¿Qué cambia entonces ahora que hablamos de IA generativa? ¿Habían escuchado este término? Bien. La novedad es que partiendo del análisis de una instrucción, lo que nos devuelve es, en diferentes formatos, imágenes, texto, audio o video, basándose en aquellos datos con los que fue entrenada. ¿Sí? Entonces, ya no solamente lee cuáles son los patrones, como puede ser en el filtro del mail, que lo que hace es ver, bueno, si este mail fue enviado a muchas personas a la vez, si este mail tiene información de plata o dice la palabra oferta, bueno, esas cosas hacen que se catalogue como filtro spam. Ahora ya no sucede eso, lo que sucede es que con estos patrones que identifica, produce algo que antes no existía. Se basa en estos datos de entrenamiento para producir algo nuevo. Por ejemplo, puedo pedirle a ChatGPT que me ayude a armar un mensaje de bienvenida y puedo pedirle que sea con diferentes extensiones, con diferentes tonos, con diferentes formatos. Y algunas de las cosas que puedo hacer con esto, probablemente hayan conversado alguna vez con un chatbot que está entrenado para hablar con IA generativa. ¿Recuerdan esta imagen del Papa con campera? Fue la primera imagen que se viralizó porque en ese entonces todavía era difícil identificar si había sido una imagen real con la cual escandalizarse o divertirse o había sido creada con IA generativa. Otra cosa que puedo hacer es entrenar a un modelo para que identifique la voz de la Mona Jiménez y pedirle que, por ejemplo, haga un clásico de Charlie, pero en voz de la Mona Jiménez. Podríamos pensar, o un chamamé, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, todo lo que es aprendizaje automático viene a ser una gran cantidad de datos donde yo tengo que, por ejemplo, si le doy a mi modelo 1000 imágenes de perritos y 1000 imágenes de muffins, con una nueva imagen me va a decir, bueno, hay esta cantidad de probabilidad de que esa imagen sea de un perrito o de que sea de un muffin. En cambio, con la IA generativa, yo le digo perrito, muffin, ¡paf!, me devuelve eso. ¿Les pasó alguna vez de tener que seleccionar la imagen de un semáforo? Decime cuáles son los semáforos. Ok. Bueno, así funciona el aprendizaje automático, ¿no? Las personas le indicamos muchas veces que es una cosa, entonces logra luego identificarla. Entonces decíamos, ¿cómo funciona ChatGPT? Acá, por lo que veo, muchas de ustedes, es algo que ya conocen, que ya utilizan. Nunca está de más, igualmente, hacer como un repaso breve por si alguna persona nunca ingresó.
Acá abajo, esto se repite, es una interfaz, es decir, es la forma en la que veo la plataforma y se repite en general en todos los modelos. Por lo tanto, si yo lo puedo hacer en este, probablemente también pueda hacerlo en otros. Este es el lugar donde yo voy a poner la instrucción de lo que quiero que haga. Acá voy a escribir mi prompt, ¿no? Prompt es una palabra en inglés que significa eso, instrucción, básicamente. Tengo la posibilidad de elegir cuál es la versión del modelo con la que voy a interactuar. Se guardan acá todas las conversaciones. Tengo que iniciar sesión para poder interactuar, si no me va a dejar muy poquito. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque son las cosas que como docentes, el día de mañana, si queremos hacer algo con esto en el aula, tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, todo lo que implica inicio de sesión, bueno, la gente va a tener que tener un mail. Y la gente tiene que tener un mail y tiene que acordarse la contraseña, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces son las cosas que es importante evaluar si quiero hacer alguna actividad con esto en el aula. Pero vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver si esto funciona. Para que tengan una idea de qué cosas puedo pedirle yo a ChatGPT y por qué también es algo que nos convoca tanto. Yo doy clases en nivel superior, formo quienes van a ser docentes de primaria y de inicial, y es mucha el entusiasmo. Y si nunca pasamos por esto, tal vez no entendamos por qué. Y yo creo que es una parte importante de pensar cómo queremos abordarlo en las aulas. Entonces, esta es la interfaz, esto es lo que se ve. Me pregunta por dónde deberíamos empezar y me dice, pregunta lo que quieras. Entonces yo lo que le voy a pedir es que haga una bienvenida para una conferencia sobre educación y tecnología, donde hablaré sobre IA con docentes de toda la provincia de Misiones. Quiero que sea breve, un párrafo, y que sea muy entusiasta. ¿Bien? Entonces, este es mi prompt, yo le pido esto que quiero y me va a devolver. Bienvenidas y bienvenidos. Es una enorme alegría encontrarnos hoy para pensar juntos los desafíos y las oportunidades que la inteligencia artificial abre para la educación. Estamos viviendo un momento de transformación profunda y que docentes de todas Misiones se reúnan para explorar críticamente estas tecnologías habla de una comunidad educativa inquieta, creativa y comprometida con el futuro. Ojalá esta conferencia nos deje más preguntas, más ideas y, sobre todo, más ganas de imaginar nuevas formas de enseñar, aprender y construir escuela en este tiempo que cambia tan rápido. ¿Podría haber iniciado así la charla? No, es correcto. Esto podría haber sido escrito por una persona. Yo, personalmente, me gusta más lo que digo yo, digamos. Yo prefiero escribir yo lo que voy a decir. Es una de las partes que disfruto de hacer esto, pero es importante que sepamos que esta es una de las cosas que puede hacer, ¿no? Después uno se puede poner en detective y empezar a decir, bueno, usa de a 3 los adjetivos. Dice educativa, inquieta, creativa y comprometida. Hay unos guiones que usa mucho también, que uno puede decir, esto lo escribió un modelo de inteligencia artificial generativa. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Yo puedo también pedirle que esto sea de otra manera. Yo quiero decirle ahora que en realidad me parece muy edulcorado. Quiero que sea más cínico y realista. Pam, pam. Bienvenidas y bienvenidos. La inteligencia artificial llegó a la educación envuelta en promesas grandilocuentes, gurús improvisados y plataformas que aseguran revolucionar la enseñanza en 5 minutos y 2 clics. Mientras tanto, quienes seguimos sosteniendo la escuela todos los días, sabemos que enseñar continúa siendo bastante más complejo que automatizar tareas o generar textos rápidos. Por eso, más que venir a celebrar milagros tecnológicos, me interesa que podamos pensar juntos qué está cambiando realmente, qué problemas nuevos aparecen, qué entusiasmos conviene desconfiar, y cómo hacer para que la tecnología no decida por nosotros qué significa educar. De nuevo, ¿no? Podría haber sido la apertura de la charla. No tiene una opinión el chat sobre esto. Está haciendo lo que yo le indico, ¿sí? Ese en todo caso podría ser uno de los usos interesantes. Yo podría pedirle que tome 2 posturas y pedirle a estudiantes que interactúen o que dialoguen en función de eso. Muchísimas gracias. A técnica les digo, ¿no? Ustedes que todavía nos queda un rato. Bien. Entonces, ¿han usado esta herramienta en el aula con estudiantes? ¿Sí? ¿No? ¿La saben usar?
¿Es una de las cosas que ejercitamos? Bien, buenísimo. Voy a darles algunas pautas y ustedes me cuentan en todo caso si tiene que ver con lo que viene pasando en sus aulas. Yo entiendo que también acá hay muchos docentes de escuelas rurales. ¿Es correcto? Bien. Qué desafío también, no solo en las escuelas rurales, yo trabajé siempre en contextos urbanos y la conectividad, bueno, despacito, como se puede, pero pensar de qué manera accedemos a esta tecnología y cómo la pensamos, cómo la pensamos críticamente. Bien, entonces me decían que GPT es un viejo conocido, fabuloso. ¿Identifican algún otro de los logos que están acá? Gemini, Copilot, DeepSeek. Bien. Están ordenados un poco aleatoriamente porque hoy día sabemos que con GPT o con Gemini puedo también generar imagen, pero les comparto algunos de los modelos que suelo utilizar para trabajar en contextos educativos. Todos estos modelos tienen la particularidad de que tienen una versión gratuita con la cual se puede hacer bastante. ¿Sí? Si están acá, es por eso. Entonces, tengo ChatGPT, tengo Perplexity, que es un buscador de fuentes. Vieron que yo a ChatGPT me opinó bastante. Yo le pregunté qué podía decir en la conferencia y tiró muchas opiniones, pero no me dijo de dónde la sacó. Bueno, si yo quiero indagar sobre un tema, puedo trabajar con Perplexity, que me va a devolver fuentes y de diferentes investigaciones, por ejemplo. Está pensado para ámbitos académicos. Tengo Gemini, que es de Google, tengo DeepSeek, que es este modelo chino que salió hace un tiempo y que también fue como un poco una revolución, porque hasta ese momento todos estos grandes modelos habían sido diseñados en Estados Unidos. Tengo Ideogram para generar imagen, que es uno que a mí me gusta mucho, Grok, que es el de X, Copilot, Crea. Cada uno de estos modelos responde a diferentes empresas. Y esto no es menor, porque si responde a diferentes empresas, responde a diferentes éticas también, de qué significa la tecnología y para qué la podemos usar. Y funcionan distinto. Si yo esto mismo que le pedí a ChatGPT se lo pido a Gemini, la respuesta va a ser diferente. De hecho, si yo le pido lo mismo a GPT en otro momento del día, o se lo pide a alguno o alguna de ustedes, también la respuesta va a ser diferente, porque son modelos que personalizan por usuario y que además, como no funcionan, ¿se acuerdan de las búsquedas de Google? Que anunciaron hace poquito que se terminan, que ahora todo va a ser IA. Pero cuando uno buscaba, no importaba si buscaba este día, la semana que viene o en un mes, las respuestas eran las mismas. Bueno, con estos modelos lo que sucede es, hay un componente que tiene una palabra medio rara que se llama escolástico, pero básicamente quiere decir que hay un componente de aleatoriedad. Es lo que da esa sensación de que son creativos. ¿Vieron que uno dice, ay, qué loco, ¿cómo se le ocurrió esto? Bueno, porque mezcló. Puso como si fuera en una licuadora y nos devolvió algo menos probable. Esa es la lógica de creativo para los modelos. Entonces, esto escolástico que tiene esta cosa aleatoria hace que las respuestas sean distintas en cada una de las interacciones. Por eso también es algo que tenemos que saber si vamos a trabajar en educación. No sabemos exactamente qué va a devolver el modelo. No importa si lo probamos, no importa si lo planificamos hace un mes, probablemente las cosas que devuelva sean distintas. Puedo tener una idea, ¿no? Puedo hacer la prueba, me va a servir, pero es importante también que sepamos eso. Y por último, audio. Bueno, estuvimos jugando con Suno hace un rato, también es un modelo que me divierte mucho usar. Udio también funciona de la misma manera y TTS Maker es un generador de audio, pasa texto a voz, con voces sintéticas. Que uno puede decir, no sé para qué lo podría usar, pero la verdad es que en el último tiempo me ha pasado de muchos estudiantes que lo que hacen, tal vez si tienen que viajar después de la cursada o antes de la cursada, lo que hacen es, en el viaje, que tal vez no pueden leer, pasar el texto, la clase, pasarla a audio. Entonces escuchan los textos como si fuera un podcast. Entonces también es un recurso interesante para pensar. Bueno, y tenemos acá algunas estrategias de prompting, porque en breve voy a pedirles a ustedes que sean quienes armen el prompt. Entonces, para eso, tenemos que saber cómo nos comunicamos con la máquina, ¿no? Porque yo sé que si le quiero pedir amablemente a Tomás que me convide un mate, le digo, che, Tomás, convídame un mate. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo hago para pedirle lo que quiere un modelo? Yo recién les mostré, puedo hablarle de manera natural, pero hay estrategias, hay formas que hacen que el modelo me entienda mejor.
¿Qué significa que el resultado sea bueno? Que se parezca más a lo que yo estoy esperando. Para eso hay un montón de estrategias diferentes, pero en general se parecen bastante. Una que a mí me gusta usar es ROCEF, que es rol, objetivo, contexto, ejemplo y formato. Son un poco las cosas que yo tengo en la cabeza cuando estoy pidiéndole algo al modelo. Piensen que son modelos que están entrenados con toda la información que existe en Internet. Es decir, tienen espacios como estos, llenos de servidores, llenos de datos. Entonces, si yo quiero ir a buscar algo específico que me sirva, lo mejor que puedo hacer es darle contexto, achicar el espacio donde ese modelo va a ir a buscar. Explicarle para qué lo quiero, darle un ejemplo. Yo podría haberle dicho una bienvenida que se parezca a esta, porque quiero que suene en mi tono. Entonces yo puedo cargarle documentos que a mí me interese que tome como referencia. Y el formato, yo puedo decirle, y quiero que lo hagas en PDF, quiero que sea una imagen, quiero que sea un texto de esta forma. Bien, entonces, son modelos generales, todo el contexto que yo pueda darles hace muchísima diferencia. Y esto de pensar los datos y las referencias que quiero que utilice como parte de mi prompt, para mí, sobre todo para el colectivo docente, díganme si hay una profesión que tenga más archivo. Los historiadores me parece que nos ganan, las historiadoras, pero la de planificaciones y exámenes y carpetas, ¿no? La computadora, ¿es solo la mía? O sea, carpetas con años, con grados, con información. Entonces, eso hoy día es un valor agregado. O sea, hace que podamos trabajar con estas herramientas de una mejor manera, que se parezca más lo que nos van a devolver a aquello que nos interesa recibir. Entonces, ¿están para un experimento? Bien, ya estuvimos viendo más o menos cómo hacer para hacer un prompt. Lo que les voy a proponer es que agarren sus celulares. Si tienen WhatsApp, deberían tener una bolita violeta, que es un modelo con el que pueden interactuar directamente desde el celular. Nos preguntaron si queríamos que esté ahí, no, pero ahí está. Lo que van a pedirle es que genere, pueden hacerlo si quieren con la persona que está al lado, va a ser todavía más interesante y aprovechamos para combatir el individualismo al que nos invitan los dispositivos móviles. Le vamos a pedir que genere la imagen de una persona muy inteligente. Puede ser que le lleve un ratito. Por suerte no hay nada después de esta charla. Genera la imagen de una persona muy inteligente. En WhatsApp tiene que haber abajo, claro, una bolita violeta que dice Meta. Pueden ayudarse si quieren ahí, si alguien no sabe dónde encontrarlo. Bien. Es como una florcita, exactamente. ¿Lo han logrado? Ok. Si quieren, levanten y muestren quienes van logrando tener la imagen, así vemos más o menos. Ok. Bueno, felicitaciones. Han generado una imagen con inteligencia artificial generativa. Quiero saber algo. Voy a hacer un censo. Bien. Fabuloso. Quiero que levante la mano. ¿Cuántas imágenes de las que generaron la persona muy inteligente es un varón? ¡Apa! Ok. ¿Y cuántas es una mujer? Ok, generó, no es que no sabe hacerlo, pero estadísticamente bastante menos. Y ese varón muy inteligente, esa persona muy inteligente, ¿en cuántos casos es una persona blanca? Ok. ¿En cuántos casos es una persona marrón o una persona de tez negra? Ok, de nuevo. Existen, pero muchísimo menos. Bien. Tenemos este problema. Tenemos este problema. Voy a hacer como hago con mis estudiantes, que les hablo más bajito cuando empiezan a hablar más fuerte. Tenemos este problema, que es que estos modelos no dicen la verdad, no son un oráculo. ¿Cuántas de ustedes se imaginan un estudiante, una colega,
una persona de supervisión con la que hayan tenido la suerte de trabajar, que sea muy inteligente, se imaginan a alguien completamente distinto, ¿no? Porque otro componente que no es menor es a qué clase social pertenecen estas personas muy inteligentes, ¿no? Porque un poco por dónde está ubicada, por cómo está vestida, por la biblioteca de... estoy pensando en la madera cara, pero no se me ocurrió ninguna, pero... por la biblioteca llena de libros que tienen atrás, da la impresión de que para estos modelos la inteligencia fuera una única cosa, ¿no? Y se parece poco a lo que pasa en nuestras aulas. Entonces, si quieren, yo les voy a ir contando cómo me fue a mí, pero si quieren pueden ir haciendo la prueba si esto les interesa, para ver qué les pasa con el resto de las consignas. Pueden probar, pedirle que genere la imagen de una persona muy sensible, que genere la imagen de una persona que cuida a otras, que genere la imagen de una expedición científica, y pueden ver cuáles son las respuestas que les da el modelo. Yo les voy a contar las que me dio a mí. Una persona muy inteligente, ¿se parece un poco a la imagen que generó a esta? Bien, esto es de hace algunos años, esta imagen, hace un año exactamente. Hoy ya el estilo es un poco distinto. Es dependiendo capaz del ejemplo, porque como la metodología que nos diste, yo le puse un ejemplo como Einstein y me dio un nombre, no como Marie Curie y me dio una mujer. Por supuesto, tiene la... Perdón, recupero lo que dicen por acá adelante. ¿Fermín? Perdóname, se acercó alguien parecido a vos y me dijo otro nombre. Como buen docente soy malísimo con los nombres, les pido disculpas. Puede generar una imagen distinta a esta, no es que no puede. El tema es que si yo no le indico, genera algo por default, genera algo general. Y lo general para el modelo es esto. Una persona sensible, una persona que cuida a otras. Y esta, hasta acá, el camino es medio parecido. Esta a mí me dio risa particularmente porque ese ejercicio que lo probé varias veces y una expedición científica, no importa cuándo ni dónde, parece que es en la Antártida. Bien. Esto que sucede acá no es casual, tiene un nombre dentro de quienes trabajan en tecnología, se llaman sesgos. Que los sesgos es importante, nosotros acá es una forma bastante gráfica, justamente, de identificarlos, pero los sesgos podemos pensarlos como problemas de diseño. Dependen de los datos con los que los modelos fueron entrenados. Aquello que no esté en los datos con los que los modelos fueron entrenados, el modelo no lo va a poder representar. Por eso, si le piden a Suno que arme un chamamé, no lo sabe hacer, porque no está entrenado con bases de datos que sean nuestras, que sean de nuestros territorios, que representen a nuestros estudiantes. Un ejercicio que pueden hacer, les invito, es a intentar armar docentes que se parezcan a su sala de docentes, o escuelas que se parezcan al patio de su escuela. No es tan sencillo. En general, tenemos que darle muchas instrucciones, porque no son las escuelas que está entrenado para identificar y para nombrar. Entonces, 3 ideas para recuperar un poco de lo que estuve diciendo y acercándonos ya a la última parte de la charla. Hay un concepto, que es el que quiero venir a compartirles e invitarles que lleven a sus aulas, que es la idea de alfabetización en inteligencia artificial. Parte hoy de tener una educación de calidad es entender cómo funciona esta tecnología, cuándo usarla y cuándo no. Entonces, independientemente de si ustedes están utilizando estas herramientas para planificar, para hacer actividades en el aula, es importante que podamos pensar cómo le enseñamos a nuestras aulas, a nuestros estudiantes, cómo funciona esta tecnología. ¿Quién la diseña? ¿Para qué la podemos usar? ¿Y qué está detrás? ¿No? Porque si pensamos que es magia, da la impresión de que no tenemos control sobre lo que pasa con ella. Para eso necesitamos una perspectiva crítica. Esto es muy importante. Estas tecnologías no fueron pensadas con criterio educativo. Las estamos utilizando muchísimo y hay cosas muy interesantes que podemos hacer con ellas,
pero lo que devuelve tiene que ser revisado. Aquello que nos da de una planificación, de una propuesta para el aula, tenemos que mirarlo con ojo crítico, porque no fue pensado para nuestros territorios. Entonces, no hay nadie que conozca mejor sus aulas, sus estudiantes, que ustedes. Eso es algo que esta tecnología, al menos, seguro no puede reemplazar. Y esto me lleva a la última idea, que es lo que me parece importantísimo que se lleven de hoy. El timón pedagógico lo tienen ustedes. La IA puede sugerir, ¿no? Puede darme ideas, puede servir para pensar fuera de la caja, contarle que vengo haciendo esta actividad y que me proponga una manera diferente de pensarla. Pero la decisión de si esto, sabiendo que no fue pensado con fines educativos, sabiendo que no conoce a mis estudiantes y las necesidades del espacio donde yo estoy, es valioso para llevar al aula, es nuestra. Eso no lo podemos delegar. Entonces, les invito, si están, para volver a activar un poquito, a pensar de estos usos, cuáles podríamos llevar a las aulas y cuáles tal vez no. Cuáles son cosas que tal vez todavía queremos seguir ocupándonos nosotros, nosotras. ¿Cuándo y para qué tiene sentido? Buscar información. Y acá hago una aclaración. Acá no vale. Acá, por suerte, esto es un juego. Nadie les va a buscar a la salida para pedirles explicaciones por lo que digan. Así que si tienen que decidir una, ¿pueden buscar información o nunca van a poder buscar información? ¿Totalmente o para nada? Totalmente. Ok, bien. Para buscar información, puedo usar modelos como ChatGPT, pero ojo, porque además de los sesgos, tienen otro problema. Alucinan, dicen cosas que no existen. Esto también tiene que ver con cómo fueron diseñados. No fueron diseñados para decir no sé, fueron diseñados para dar respuesta. Entonces, si no saben algo, lo van a inventar. Y pasa algo curioso, que es que si yo no soy especialista en el tema del que está hablando el modelo, ya vieron que es muy versado. Es muy versátil, es muy bueno para hacernos creer que sabe. Hay quienes dicen que es un loro muy convencido de lo que dice, como que nos convence de que sabe. Si nosotros somos especialistas en el tema, nos vamos a dar cuenta de que está diciendo una barra basada. Ahora, si no somos especialistas, tal vez no. Y esa es una de las cosas que hace que también pensemos que es excelente GPT en todo aquello a lo que se dedican los demás. ¿No? Esto que comentábamos hace un rato, quienes hacen música dicen, no, esto que haces uno no está tan bueno. Ahora, yo que no soy músico, ¡qué maravilla! Bien. Para que cada estudiante cuente cómo se sintió con una actividad. ¿Que use GPT o no? ¿Por qué? Porque es cómo me sentí, ¿no? Para saber cómo estoy, cómo me siento, no voy a usar un modelo de inteligencia artificial generativa. Ahora, para mejorar la redacción o la ortografía de un texto, ¿y cuándo aprenden ortografía? Bien, 100%. Este es un uso muy valioso, a menos que yo quiera enseñar ortografía. Si quiero enseñar ortografía, voy a tener que usar otra manera. Hasta que no sea especialista en la temática, tal vez es una tecnología que mejor no utilizo. ¿Generar la imagen de un personaje que inventamos? Salvo que sea docente de plástica y me interese trabajar que dibujen. Que no, pero es una buena idea también. Buenísimo. ¿Cómo seguimos? Entonces, si algo de esto les resultó interesante, si se quedaron pensando qué pueden hacer en sus aulas con esta tecnología y les interesa tener un disparador, una idea, les invito a que ingresen a chicos.net/Umania, que es el nombre de este programa gracias al cual estoy aquí hoy. En los señaladores que tienen un QR que les va a llevar también a ese sitio. Y ahí lo que van a encontrar no es un manual de instrucciones, porque desde este espacio creemos firmemente que quienes mejor saben lo que sirve, lo que tiene sentido, lo que está bueno explorar, van a ser ustedes, pero sí inspiración. Van a encontrar cursos asincrónicos donde pueden también formarse de manera gratuita. Sé que en la provincia ya han estado trabajando con algunos de estos cursos. Y este juego, que si les interesa después, si nos cruzamos en los pasillos o en el almuerzo, les puedo contar un poco más, se llama Ping Prompt, y es un juego que es un poco un teléfono descompuesto,
para generar imágenes y que lo pueden trabajar también de manera gratuita en sus aulas. El objetivo del juego fue que sea un juego divertido. Más allá de que se aprenda algo, que eso sea secundario, que sea algo para divertirnos. Bien, nos vemos en el resto de la conferencia. Muchísimas gracias por la escucha y por coparse para jugar. Gracias, Mike.